Cordial saludo. A continuación realizaremos la presentación de la propuesta para el trabajo de grado con el fin de optar al título de Magíster en Infraestructura Vial de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. Quien les habla, la ingeniera Julie Martínez y mi compañero el ingeniero Braulio Páez. El proyecto lleva por nombre Análisis y Evaluación de Alternativas de Financiamiento en los proyectos de infraestructura vial por medio de asociaciones público-privadas, enfocándose específicamente en los proyectos 4G o de cuarta generación. De acuerdo a la tipología de trabajo de grado definida en las disposiciones generales de la universidad, esta propuesta corresponde a un estudio de caso, debido a la metodología investigativa que estudia un fenómeno dentro de su contexto real. De acuerdo a la dinámica de crecimiento económico del país, podemos decir que Colombia se encuentra en vías de desarrollo. La economía colombiana ocupa el puesto 54 a nivel mundial de 63 países medidos en 2017. Colombia se mantuvo como la tercera economía más competitiva en América Latina, superada solo por Chile y México según el Informe Anual de Competitividad 2017. Dicho documento también destaca los avances en materia de productividad y buen comportamiento macroeconómico del país. Además, la compañía estadounidense de servicios financieros Standard & Poor's señaló que Colombia se encuentra dentro del umbral recomendado para invertir, lo cual resulta siendo muy atractivo para inversionistas, ya sea nacionales o extranjeros. Teniendo en cuenta la demanda del servicio de transporte, los recursos públicos siguen siendo insuficientes. Proveer nueva infraestructura al ritmo de las necesidades sigue siendo una tarea pendiente. Por lo tanto, se hace necesario que el Estado replantee los modelos usuales mediante la utilización de mecanismos más eficientes e inclusión de la inversión privada. En algunos sectores, la inversión privada representa un porcentaje importante, por ejemplo, los sectores de tecnología y comunicaciones, minas y energía, mientras que en los sectores de agua, saneamiento y transporte, esta participación se debe ampliar. De acuerdo con lo anterior, es claro que el sector de infraestructura vial en Colombia es uno de los más relevantes, dada su importancia para el desarrollo y crecimiento económico del país. Y de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, de este punto, donde nos encontramos actualmente, al año 2035, es necesario realizar una inversión de 208 billones de dólares para mejorar en transporte, de los cuales 182 billones de dólares corresponden a la intervención de la red vial. Sin embargo, también indica que el Estado no cuenta con la totalidad de esos recursos y es necesario utilizar mecanismos más eficientes como la inversión privada, incentivando el uso de las asociaciones público-privadas. El tema de asociaciones público-privadas realmente no es nuevo en Colombia. Si hablamos de tercerización de proyectos, desde 1993 se han venido desarrollando proyectos concesionados. Sin embargo, las malas experiencias con las concesiones viales, donde se han generado renegociaciones y sobrecostos, han hecho que dichos contratos hayan evolucionado, pasando por varias etapas denominadas generaciones, las cuales se han forjado debido al aprendizaje y las experiencias, muchas veces fallidas, que han afectado a las finanzas públicas. En la primera generación se estima un sobrecosto del 57.8% debido a costos en obras, predios, diseños, aportes estatales y sentencias judiciales, entre otros. Para la segunda generación se mejoró en la distribución y asignación de riesgos, se incorporó el factor variable en el tiempo y se buscó la disminución de sobrecostos. Sin embargo, el único proyecto que se logró gestar tuvo problemas con los predios y las multas ocasionadas por el incumplimiento de especificaciones técnicas y ambientales. En las generaciones tercera y cuarta se han logrado mitigar algunos riesgos de sobrecostos, trasladando estos factores al concesionario. Finalmente, el último esquema planteado permite la estructuración con estudios más soportados y ajustados a la realidad, con el fin de mejorar en materia de este tipo de contratación y hacerla más atractiva, aumentando el interés de inversionistas privados. Dadas las malas experiencias que se han presentado en los proyectos que se han desarrollado bajo esquemas de concesión, el 10 de enero de 2012 el gobierno colombiano publicó la ley número 1508, donde establecen el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y otras disposiciones. En dicho documento se definen las APPs
como instrumentos de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y o servicio. Teniendo en cuenta lo anterior, las APPs llenan el espacio entre los proyectos tradicionalmente realizados por el Estado y la privatización. Además, varios autores afirman que no existe una definición única de APP. Según el país, el término puede cubrir una variedad de transacciones en las cuales el sector privado tiene el derecho de explotar por un periodo prolongado un servicio tradicionalmente de responsabilidad del sector público, incluyendo desde contratos de gestión a corto plazo, con poca o ninguna inversión de capital, o de concesión que pueden incluir diseño y construcción, junto con la prestación de una serie de servicios o la financiación de la totalidad de la construcción y operación. Cabe resaltar que el ámbito de aplicación de la ley no se enfoca solo en transporte, aplica también a sectores de infraestructura social, productiva y servicios relacionados. Dicha ley busca atraer inversionistas de largo plazo, con suficiente capacidad financiera, que no solo construyan la infraestructura, sino que también la operen y la mantengan. Se introduce el concepto de pago por disponibilidad y nivel de servicio. En cuanto al régimen normativo, se hace aplicable a las iniciativas privadas, involucrando premios e incentivos correctos para su desarrollo. Refuerza la adecuada estructuración de proyectos en cuanto a estudios, análisis de riesgos y adicionalmente incluye el concepto de valor por dinero. Contiene cambios en el tratamiento presupuestal respecto a vigencias futuras de los proyectos APP nacionales y territoriales en cuanto a los aspectos presupuestales, y aclara los roles y funciones de las entidades que participan en el ciclo de los proyectos APP. Buen día para todos. Con el ánimo de aportar nuestro granito de arena al crecimiento económico y social de nuestro país, buscaremos dar solución a la siguiente pregunta: ¿qué alternativas de financiamiento son más óptimas para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial en Colombia mediante las alianzas público-privadas de cuarta generación? La pregunta surge al ver el círculo vicioso de la infraestructura pública, donde se evidencian las necesidades económicas para expansión y mantenimiento, generando una reducción presupuestal y acortando la vida útil de las estructuras existentes. Cabe resaltar la participación promedio anual en el PIB, Producto Interno Bruto, del 2004 al 2018 de los proyectos de infraestructura, donde el 0,22% corresponde a vías y el 0,15% a la parte aeroportuaria. Como objetivo general de nuestro proyecto está el analizar y evaluar las alternativas de financiamiento utilizadas bajo la metodología de alianzas público-privadas para proyectos de infraestructura vial de cuarta generación en Colombia, teniendo en cuenta que el sector público interviene con un 65%, siendo este el mayoritario, y el sector privado solo con el 35%. La creación y ejecución de proyectos de infraestructura vial a través de las alianzas público-privadas de cuarta generación traen consigo factores muy interesantes que hacen atractivo su análisis, como son el crecimiento económico y social de la región, como lo muestra la gráfica de crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, proyectada a 2018, el déficit de recursos por parte del gobierno, la dificultad para gestionar financiación por parte de los entes territoriales, la optimización de recursos financieros y de tiempo, y la confianza inversionista local y extranjera. Para el desarrollo del proyecto, se tiene planteado contar con las alianzas público-privadas de la primera ola de cuarta generación, que se dividen en dos grandes grupos, como son, primero, los pioneros, donde sobresale la perimetral de oriente de Cundinamarca,
con un valor de 3.2 billones de pesos. Y un segundo grupo, conocido como Autopistas para la Prosperidad, donde la autopista Conexión Pacífico 3 tiene el mayor valor con 3.5 billones de pesos. Todas presentan cierre financiero y fueron adjudicadas en el año 2014. Es importante resaltar que el estudio de caso se realizará con 2 o 3 concesiones, las cuales faciliten la información para fines académicos, ya que esta información es de total confidencialidad para las compañías por obvias razones. Se espera que a futuro continúe el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial a través de una quinta generación, para las cuales se deberán tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora en la estructuración de los modelos de financiación. Esta quinta generación pretende interconectar y complementar los corredores actuales y crear un sistema de transporte intermodal. Es importante destacar que los proyectos bajo el modelo de asociación público-privada deben contar con cierres financieros aprobados antes de iniciar, y así, dicha financiación depende de las condiciones locales, la modalidad y las herramientas con las que se cuente. Sin embargo, dadas las experiencias previas en Colombia, debido a la cantidad de contratos que conllevan y las consecuencias derivadas de seleccionar un esquema inadecuado, o no haber asignado de manera eficiente los riesgos y los beneficios, se podrían presentar sobrecostos en los contratos, indicando alta incidencia en renegociaciones, altos costos y pérdidas irrecuperables para los actores. Por tanto, es relevante estudiar las alternativas de financiación para los proyectos de infraestructura, con el fin de encontrar cuáles son aplicables y funcionales para los planes que se desarrollen. Dado lo anterior, el siguiente estudio de caso se centrará en analizar algunos proyectos de infraestructura vial de cuarta generación o 4G de primera ola, los cuales se encuentran bajo la modalidad de asociación público-privada, con el fin de evaluar si poseen metodologías y alternativas de financiación capaces de soportar los posibles cambios que se generen dentro de las etapas del proyecto, generando beneficios tanto para el sector público como para los inversionistas privados. Los proyectos por escoger dependen de la información que se pueda obtener y la confiabilidad que ésta posea. A continuación, se presenta el diagrama con el cual se desarrollará el proyecto, iniciando con la revisión bibliográfica o estado del arte, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. De acuerdo a la metodología del proyecto, los recursos que necesitamos son bibliografía del tema o estado del arte, con el fin de hallar las definiciones y aclarar los conceptos más importantes, y revisar hasta dónde se ha investigado acerca del tema. Luego, para el análisis y la evaluación de la información, se requieren datos financieros que posteriormente serán solicitados a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, al Departamento Nacional de Planeación, DNP, y otras entidades involucradas en el desarrollo y manejo de proyectos de infraestructura, siendo posible comunicarse directamente con algún estructurador de proyectos y concesiones con el fin de solicitar información sobre sus estados financieros o sus cierres como tal. Bueno, eso era todo lo que teníamos que contarles sobre nuestra propuesta de proyecto de grado. Agradecemos su amable atención y si les surgen preguntas o inquietudes, por favor comunicarse a los siguientes correos electrónicos: pastorpaez@usantotomas.edu.co y julimartinez@usantotomas.edu.co. Muchas gracias.